Hoy quiero preguntarme por qué la serie de Alejandro Amenábar en Movistar titulada La Fortuna no llama a las cosas por su nombre. ¿Por qué no habla de Odyssey? ¿Por qué no habla de la Mercedes? Cuando está hablando del expolio más conocido de la historia de España, ocurrido en 2007 y cometido por la empresa Cazatesoros Odyssey. Bien, me parece que la respuesta es sencilla. No dice las cosas por su nombre porque miente, porque trata de adjudicar el mérito a unas personas que no tienen ese mérito, en concreto a los políticos. El protagonista de esta serie parece ser un ministro y los funcionarios de ese Ministerio de Cultura. Pues bien, cuando estalló el caso Odyssey, la ministra Carmen Calvo era culpable de no vigilar las costas españolas, de dejar a Odyssey cometer ese expolio. Y también lo fueron los responsables de otros ministerios, del Ministerio de Exteriores y de la Junta de Andalucía. Vamos a explicar esto porque yo lo viví en primera persona y entonces me veo obligado a contarlo. Soy Santiago Mata, entonces trabajaba en La Gaceta, el único medio español que publicó el 18 de mayo que el día anterior, 17 de mayo, Odyssey, la empresa de cazatesoros, había despegado de Gibraltar con un avión cargado de patrimonio subacuático español. Lo pueden ver en la parte inferior de esta noticia que publicamos el día 18. Como digo, se publicó el día 18 esa noticia y decía que, en fin, yo sospechaba, lo que afirmaba ahí es que si al despedirse de Gibraltar los responsables de Odyssey dijeron que iban a construir, que iban a abrir un museo arqueológico, si construyes un museo arqueológico, digamos, con los restos de lo que no te vas a llevar, quiere decir que tienes muchas cosas. Por eso la pregunta principal de este artículo era la suposición, era Odyssey busca algo que no es el SASEC. Bueno, tendríamos que explicarlo más a fondo. Voy a explicar un poco más a fondo, ¿vale? Y aquí, antes que nada, quiero hacer una referencia a un artículo aparecido hace poco en El País de Pipe Sarmiento. Es un artículo en el cual se menciona a Pipe Sarmiento como una de las personas, como la persona que primero destapó lo que estaba haciendo la compañía Cazatesoros Odyssey, el mérito principal de haber destapado la liebre, o de haber, como se quiera llamar, de haber destapado la noticia, de haber dado la noticia de que se escapaban con patrimonio histórico, es, como digo, de los compañeros de la Gaceta de los Negocios. Un diario entonces promovido, entonces propiedad de Juan Pablo de Villanueva, hoy difunto, y que en ese momento, digamos que ese mérito de haber sacado esa noticia, esa primera noticia, fue de mi jefe de sección, del jefe de la sección de Sociedad, de Civilización, entonces llamada, que se llama Rafael Cobo. Rafael Cobo fue el que tuvo confianza en mí, en que se creyó la historia que yo le conté y la propuso en el comité, en la reunión de directores, para que se saliera esa noticia el día 18. Efectivamente, el director de la Gaceta, entonces Fernando Rayón, pues confió en su jefe de sección y él había confiado en mí, Rafa Cobo. Por lo tanto, pienso que son las personas que tienen principal mérito de que esta noticia saliera a la luz, siendo la Gaceta un diario pequeñito, que apenas vendía a lo mejor 3.000 ejemplares. Sin embargo, fue el único que sacó esta noticia. Mérito que a su vez hay que compartir con las personas que me dieron el chivatazo de que salía este avión de Gibraltar. Esta noticia no era un secreto. El avión despegó públicamente, ¿no? Y ahí tengo que decir que hay personas en Gibraltar que, a pesar de ser ciudadanos británicos, sin embargo tuvieron la suficiente honradez para no ocultar esa noticia. Y principalmente tengo que decir que el principal mérito, en este caso, o el principal agradecimiento por mi parte, se debe a Francisco Oliva. Francisco Oliva, Paco Oliva, entonces redactor del Gibraltar Chronicle, del diario de Gibraltar. Él me contó, cuando yo le llamé, pues lo que había sucedido, ¿vale? Y me pasó incluso la noticia que ellos publicaban y me puso en contacto posteriormente con un fotógrafo, Johnny Bugueya, que luego veremos que tiene su importancia, ¿vale? Y también aquí no puedo dejar de agradecer a la persona que me dio el chivatazo, la persona que no me llamó a mí, sino que yo le llamé casualmente ese jueves 17 de mayo de 2007, yo llamé a Claudio Bonifacio, que es un italiano residente desde hace muchísimo tiempo en Sevilla, en Andalucía. Pues Claudio Bonifacio, yo le llamé para comentarle una cosa que me había
que me había él preguntado, y en ese momento él me dijo, oye, pero sabes, por cierto, que los de Odyssey acaban de traer un avión, etc. Él me destapó la historia del avión de Odyssey en Gibraltar. A su vez, mi agradecimiento se remite también a un personaje, a Ángel Liberal, un militar que yo conocí de mis tiempos de residencia en Viena y al cual precisamente unas semanas antes yo le había mandado un artículo que había escrito que hacía referencia a cuestiones de arqueología y él me comentó, porque en ese artículo yo hablaba de Odyssey, pero yo hablaba de Odyssey en términos elogiosos, porque decía que hay empresas serias, no solamente los cazatesoros no son solo piratas, también hay cazatesoros serios, y yo hacía una valoración, el tono en el que yo hablaba de Odyssey era positivo, porque decía que incluso cotiza en la bolsa de Nueva York, o sea que mi intención no era de atacar a Odyssey, yo no conocía a Odyssey, y en ese momento, al comentarme ese artículo, Ángel Liberal me dijo, oye, ten cuidado porque Odyssey a lo mejor no está buscando, a lo mejor busca algo más que el Sussex, que el buque por el que estaba supuestamente que estaba autorizado a buscar en aguas de Cádiz, ¿vale? Esta historia, por tanto, es muy anterior, se remonta a tiempos de Aznar, es decir, Odyssey llega a España a fines del siglo XX, en el año 1999 o incluso antes, 98, y Odyssey contaba con un acuerdo, un permiso, él había firmado un acuerdo con el gobierno británico para buscar un buque británico hundido en Cádiz, ¿no? Hundido en los alrededores de Gibraltar. Y tenía permiso, España le había dado permiso para buscar ese barco, pero abusando de ese permiso había rapiñado las aguas españolas, se había rapiñado todo tipo de lugares, había estado excavando, investigando, buscando pecios en sitios donde no estaba el Sussex, es decir, no encontró el Sussex y para no irse con las manos vacías se llevó patrimonio español. Esto lo denunció, desde luego, desde fines del siglo XIX, como digo, Pipe Sarmiento, y es el principal mérito para él, pero para mí no fue conocido hasta que me dijo este militar, Ángel Liberal, ojo, que no te metas con Odyssey porque probablemente están buscando otras cosas. Y lo que me dijo él, digamos, me intentó disuadir, o por lo menos su frase era disuasoria. No te metas con Odyssey, no investigues, no vaya a ser porque tendrás problemas, ¿no? Bien, pues yo, lógicamente, animado por mi compañero, por mi jefe de sección, como digo, Rafa Cobo, le dije, oye, a lo mejor me meten en prisión si investigo esto, y entonces él me dijo, bueno, investigalo. Y ahí es donde llegamos, digo, a ese 17 de mayo en el cual nos enteramos de que Odyssey acaba de salir de Gibraltar con un avión cargado de qué, es decir, un avión, además era el primer vuelo intercontinental desde el aeropuerto, desde el aeródromo de Gibraltar, el aeródromo de la RAF, era por tanto una pista militar británica que se había empezado a usar para vuelos civiles con permiso de España, con lo cual aquí estaba implicado, pringado, podríamos decir, mucho más que el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura estaba pringado porque no había vigilado suficientemente, pero el Ministerio de Exteriores es el que había dado permiso a Odyssey para trabajar y además estaba implicado en la apertura del aeródromo de Gibraltar para usos civiles, y resulta que el primer vuelo intercontinental es para llevarse patrimonio subacuático español. La serie de Amenábar, yo diría que lo triste es que se presente como héroes a los villanos, es decir, los políticos que debían vigilar y no vigilaron, ante cuyas narices se escaparon los piratas, ahora se convierte en el ministro en un héroe. Hay que reconocer que probablemente Amenábar no se está refiriendo, claro, a Carmen Calvo, porque el ministro de la película o de la serie es un varón. Es César, es el siguiente, el ministro que sucedió a Carmen Calvo, ¿vale? Ese ministro sí que tomó empeño, pero ya era demasiado tarde, es decir, efectivamente sí hay que elogiar la labor de los funcionarios del Ministerio de Cultura que fueron a examinar las monedas que Odyssey entregó al juez en Tampa, en Florida, pues efectivamente hicieron muy bien su trabajo y demostraron que eso era patrimonio español y todo eso, pero todo eso no es el núcleo de la historia. El núcleo de la historia es cómo se comete el robo y quién lo denuncia, y no fueron los políticos, como digo, fueron los periodistas, ¿no? Algunos periodistas, porque aquí entramos en otra cuestión, hubo periodistas que se pusieron del lado de Odyssey porque era el lado del gobierno, para defender al gobierno de Zapatero, el gobierno español socialista de aquel momento, para defender
que el gobierno español lo hubiera hecho bien, ellos se pusieron del lado de Odyssey y fue principalmente El País, ¿vale? El diario El País apoyó con todo a Odyssey porque quería apoyar al gobierno de Zapatero, nada más. Con lo cual tiene también sus miserias, las miserias de los políticos pringan llegar al mundo del periodismo. Pero vamos a ponernos en plan positivo. Aquí el artículo que publicamos es el primer artículo y luego al día siguiente, aquí el primer día, el 18 de mayo, de contar que el día 17 había salido el avión. Luego el 19, contar que el 18 habían presentado ese. Ahora, para colmo, Alejandro Amenábar les da un premio, los presenta como héroes. Pues no, los políticos, los ministros no fueron héroes. Desde luego la ministra Carmen Calvo no fue heroína. Su sucesor hizo lo que pudo. César, el ministro que la sucedió, hizo lo que pudo, intentando hacer un plan de empeños, intentando arreglar la desgracia que habían hecho. Entonces, en ese sentido, si esta película, si esta serie se dedica a él, al ministro César, pues adelante. Era un buen hombre, ¿no? Pero era un hombre del gobierno que había cometido ese desastre de dejar escapar, de no vigilar, de dejar escapar a Odyssey y de esconder su irresponsabilidad. Con lo cual, pues muy bien, ¿no? Él no hizo nada malo porque llegó cuando ya estaba todo hecho. Y luego, claro, finalmente el mérito final de la batalla, pues efectivamente es de los funcionarios que fueron a Tampa, que recuperaron, que examinaron las monedas, dijeron son españolas, etcétera. Claro, no hay más remedio que devolverlas porque son nuestras, muy bien, ¿no? Es patrimonio español. Como digo, eso se hizo invocando el Tratado Internacional de Mutuo Reconocimiento de Barcos de Soberanía, que existe desde el principios del siglo XX, desde 1900. Pues Estados Unidos firmó un tratado de respeto de los buques de nacionalidad, de su nacionalidad.